A veces, aunque gritemos muy fuerte, nadie puede oírnos. Quizás esta imagen englobe parte de lo que puede llegar a ser la depresión. Durante más de 3 décadas, Sinéad O'Connor luchó por sobrevivir bajo la implacable mirada pública y más de una vez se hizo oír, o por lo menos lo intentó, lo que pasaba a través de un micrófono. La lucha interna de cada individuo frecuentemente se expresa con preguntas trascendentales sobre el sentido de la vida, el propósito de la existencia, la finitud y la vulnerabilidad humana. La depresión puede manifestarse como una crisis donde el individuo se siente abrumado y se cuestiona su identidad y lugar en el mundo, llevándolo a sentirse arrinconado y sin salida. Debemos entender que la depresión no es simplemente una tristeza normal o una cuestión de voluntad, sino una condición que requiere atención y tratamiento profesional. Hola y bienvenidos una vez más a la Sala 6. Hoy presentamos el caso de Sinéad O'Connor, sin duda una mujer talentosa y con gran presencia escénica, pero que desafortunadamente no encontró la forma de lidiar con su mayor obstáculo, ella misma. Yo soy Erika y aquí te traigo una muestra de todo lo que puedes ver y no te imaginabas que existía. Sinéad Marie Bernadette O'Connor nació en Dublín, Irlanda, el 8 de diciembre de 1966, conocida profesionalmente como Sinéad O'Connor. Se caracterizaba por poseer un carácter volátil y fuertes convicciones que a menudo defendía causando polémica, pero también por su voz potente e interpretativa, lo que la llevó a trascender en el mundo del espectáculo durante años, conquistando a millones de fanáticos que hoy lamentan su prematura partida. Sinéad alcanzó la fama gracias al sencillo de 1990 Nothing Compares to You, canción compuesta por Prince y que fue nombrado el sencillo número 1 a nivel global por los Billboard Music Awards. Tuvo una carrera prolífica en la que se incluyen 10 álbumes de estudio, 5 recopilatorios, varias canciones para películas, apariciones en conciertos benéficos y numerosas colaboraciones con varios artistas, como U2, Massive Attack, Moby, entre otros. Además de esto, su libro de memorias Rememberings, publicado en 2021 por Penguin Books, fue top seller en Irlanda desde la primera semana de su lanzamiento y se convirtió en superventas a nivel global. Sin embargo, la artista irlandesa estuvo lejos de tener una vida personal tranquila. Lejos de eso, los tormentos de la vida de Sinéad comenzaron desde muy joven. Mantuvo una relación más que complicada con su madre, de quien recibió constantes abusos físicos por el hecho de ser mujer. La madre de Sinéad murió en un accidente automovilístico cuando ella era una adolescente, lo cual la marcó profundamente. En una entrevista le preguntaron si su interpretación de Nothing Compares to You se relacionaba a un desamor, a lo que ella contestó que, en realidad, ella relacionaba el significado de esta canción con su madre, ya que el día que se fue las cosas fueron aún peor. Dado el abuso físico que vivía con su madre, Sinéad se escapó de casa cuando tenía 13 años y quiso vivir con su padre, pero su convivencia también fracasó dado su mal comportamiento. Usualmente faltaba al colegio, se rodeaba de malas amistades y se volvió cleptómana, hábito que heredó de su madre. A los 15 años su padre la internó en una escuela reformatorio en donde habría de descubrir su pasión por la música y hasta grabaría una canción con una banda local.
En el verano de 1984, contando con apenas 17 años, O'Connor formaría su primera banda. Habiendo dejado ya la escuela reformatorio, la talentosa joven decidió concentrarse en la producción musical, consiguiendo grabar un demo con 4 canciones, 2 de ellas de composición propia, que más adelante haría parte de su primer álbum. En el otoño de ese mismo año, Sinead abandonó la escuela y se instaló junto con su banda en Dublín, en donde obtuvo gran notoriedad en la escena local y el reconocimiento de la industria musical. En 1985, poco después de la muerte de su madre, Sinead abandonó la banda y se instaló en Londres, en donde llegaría a grabar su primer álbum de estudio. Mientras trabajaba en el que sería su primer álbum, el productor Mick Glossop le pidió que se dejara crecer más el pelo y que se vistiera con ropa más ajustada, que fuera más femenina. La respuesta de Sinead fue ir hasta la peluquería más cercana y raparse completamente la cabeza, adoptando el look con el que se haría famosa. Pero ese no fue el único inconveniente y desacuerdo durante la grabación. Constantemente disentían creativamente y las discusiones se volvían cada día más personales y más profundas. Además de esto, durante el trabajo en el álbum, Sinead quedó embarazada del baterista y los directivos quisieron que abortara, pero ella se negó. Finalmente, gracias a la intervención de su manager, se le permitió a Sinead producir su propio álbum contando apenas con 20 años de edad y con 7 meses de embarazo. Finalmente, The Lion and the Cobra fue lanzado en 1987 y fue un éxito en crítica y audiencia. Fight the real enemy. En 1990 llegó a la cumbre con I Don't Know What the Heaven Got, que incluía su famoso cover de la canción de Prince. Según ella misma ha dicho, esa fue su segunda crisis de identidad severa después de los abusos por parte de su madre. Toda esa atención sobre ella, las persecuciones y constantes críticas la terminaron de desequilibrar. Aquellas actitudes de rebeldía que eran frecuentes en ella pasaron a tener consecuencias mayores. En más de una ocasión hizo comentarios expresando aprobación por el grupo armado IRA, de los que más adelante se tuvo que retractar, y a último momento decidió no presentarse en Nueva Jersey debido a que el himno de Estados Unidos fue presentado antes de su actuación. Pese a todo esto, la mayor de las polémicas causadas por la cantante fue cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II al final de su presentación en Saturday Night Live en octubre de 1992. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Lucha contra el verdadero enemigo. Esas fueron sus palabras después de interpretar una versión de War, canción de Bob Marley, sustituyendo algunas de las palabras para que se convirtiera en una protesta contra el abuso sexual infantil en la Iglesia Católica. Tras haber roto la foto del Papa, dejó al estudio en un silencio total. De acuerdo con sus memorias, dijo: "Cuando fui detrás del escenario, literalmente no había ningún ser humano a la vista. Todas las puertas se habían cerrado, todos habían desaparecido, incluido mi representante, que se encerró en su habitación durante 3 días y desconectó el teléfono". En las puertas del estudio de la NBC en Manhattan, un grupo de espectadores le lanzó huevos a la salida. La cadena recibió la queja de más de 4.000 espectadores. 2 semanas después la abuchearon en un concierto tributo a Bob Dylan en el Madison Square Garden. Creo que hay una mejor manera de presentar tus ideas que destrozar una imagen que significa mucho para millones de personas, dijo Madonna sobre ese momento. Por otro lado, Frank Sinatra la llamó una chica estúpida y la diócesis de Brooklyn exigió una disculpa. La carrera de la cantante irlandesa nunca se recuperaría de ese incidente. O'Connor nunca se percibió a sí misma como una estrella y en general es vista como una cantante de un solo éxito, un one hit wonder, que vio su momento esfumarse por una mala actitud.
Sin embargo, ella tiene una interpretación completamente distinta de todo esto. En sus propias palabras, esa falsa idea de que mi carrera se descarriló al romper la foto del Papa. Mi carrera se descarriló porque tuve un tema número 1 que me convirtió en una estrella de pop, lo cual no era. Yo era una cantante protesta, afirmó. En el 91 se divorció del padre de su primer hijo, quien luego sería productor de varios de sus más aclamados álbumes. Más tarde, en el 96, O'Connor daría luz a su segunda hija. Poco después del nacimiento, el padre de la niña inició un largo pleito por la custodia bajo el argumento de que Sinead no era una madre confiable. El juez del caso le dio la razón y estableció un régimen de visitas que solo le permitía a Sinead una visita mensual porque la consideraba peligrosa para su hija. Tras conocer la resolución en 1999, la cantante intentó suicidarse con una sobredosis de barbitúricos el día que cumplió 33 años. Sus problemas personales se difundieron: divorcios, adicciones, depresión y problemas mentales. En sus entrevistas, ella nunca utilizó eufemismos para disfrazar su condición. Hablaba abiertamente de la locura y le ponía nombre a sus padecimientos: trastorno bipolar, adicciones y estrés postraumático, por lo cual aumentó todavía más la polémica en torno a la imagen de la cantante. A principios de los 90, cuando alcanzó la cúspide de su fama, los periodistas le preguntaban constantemente por su relación con Prince, el autor de Nothing Compares to You. Ella respondía que preferiría no hablar del tema en el momento, pero que cuando fuera vieja y escribiera sus memorias contaría todo. Finalmente, cuando alcanzó los 54 años, Sinead escribió Rememberings, su libro autobiográfico. Allí revela que en una ocasión Prince la invitó a su mansión en Hollywood y que la velada fue pavorosa. El anfitrión sirvió una sopa que Sinead no quería tomar, pero el músico insistía en que lo hiciera, amenazándola con un cuchillo. Después de eso, con cara inocente, le propuso jugar una guerra de almohadas, con tanta insistencia que ella al final aceptó. Al recibir el primer golpe, ella descubrió que dentro de la funda de la almohada Prince había puesto un objeto contundente que obviamente la lastimó. Ella escapó como pudo de la casa, descalza y aturdida. Prince la siguió en un auto durante cuadras pidiéndole que regresara y amenazándola. Finalmente la rescató un hombre que la hizo subir a su auto en la autopista para que el acoso terminara. Más allá de lo escalofriante de la anécdota, Sinead la utilizó para ilustrar que, a pesar de lo errático de su comportamiento, Prince nunca fue llamado loco o señalado como inestable. Para el público general, Prince era simplemente un genio musical. Nunca se utilizó su comportamiento o su excentricidad para asociarlo a una conducta violenta o misógina, ni para identificarlo como alguien inestable. En cambio a ella, el calificativo de inestable la persiguió estigmatizándola y descalificándola. Fueron pocos los que la ayudaron a lo largo de su trayectoria. Todos buscaban obtener algo más, regodearse con la caída pública y estrepitosa y explotar su fragilidad. Después de pasar por una de sus crisis, se hizo devota católica y se acercó a sus hijos. Tomó el nombre de Madre Bernadette Marie y trató de volver a la música, pero sus lanzamientos no tuvieron demasiada repercusión. Tras esto, se volvió a retirar de la música y dijo que no quería ser conocida, que solo deseaba tener una vida normal, algo que no había conseguido hasta el momento. Pero volvió a pasar por un divorcio y sus problemas se profundizaron. Durante un tiempo se fue a vivir sola a un pequeño hotel en las afueras de Nueva York. Lo hizo para alejarse de su familia, para no lastimarlos. Durante esa reclusión voluntaria grabó un video que luego fue subido a las redes en lo que declaró: "Porque estamos solos. Los que sufrimos enfermedades mentales somos las personas más vulnerables de la Tierra. Nos tendrían que cuidar, no somos como los demás".
Se casó otras 2 veces, pero fueron matrimonios efímeros. Tras su último divorcio en 2012, Sinead volvió a intentar suicidarse en un hotel de Las Vegas. 2 años después, tras otra batalla legal por la custodia de sus hijos y luego de una serie de publicaciones en sus redes sociales que preocuparon a familiares, amigos y seguidores, fue declarada desaparecida. Todos temieron que se hubiera quitado la vida. La policía de Chicago la encontró un día después. En 2018 se convirtió al Islam, cambió su nombre por el de Shuhada Usadaquaten, pero tampoco logró la tranquilidad deseada. Se agravaron sus problemas mentales y el consumo de drogas, por lo que se internó voluntariamente durante 1 año para tratar su padecimiento y su adicción. En el 2021 se le vio bastante recuperada durante las entrevistas que brindó por el lanzamiento de sus memorias, pero recibió otro terrible golpe. Su hijo Shane, de 17 años, desapareció en la institución en la que estaba internado. Sinead clamó en las redes sociales por su regreso y pidió que no tomara ninguna determinación fatal. Pero el joven fue encontrado muerto unas horas después. Sinead lo despidió con un sentido posteo y rogó a los jóvenes que no siguieran su ejemplo, que buscaran ayuda. Al día siguiente fue internada y medicada. Al parecer, O'Connor ya había visualizado su final. En sus memorias dedicó un apartado en el que le decía a sus hijos qué hacer si un día la encontraban muerta. En el apartado señalaba: "Mira, cuando los artistas están muertos son mucho más valiosos que cuando están vivos", y concluía con: "Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, por lo que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas". Los hijos de Sinead cuentan que desde muy pequeños ella les decía: "Si su madre se muere mañana, antes de que llamen al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no empiecen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero". Finalmente, la polémica pero increíblemente talentosa cantante irlandesa de 56 años fue encontrada inconsciente por la policía en su dirección residencial en el sur de Londres el día miércoles 26 de julio. No se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, pero la policía de Londres hizo saber a través de un comunicado que su defunción no está siendo tratada como muerte sospechosa. La policía recibió una llamada a las 11:18 del miércoles 26 de julio en la que se informaba de una mujer que no reaccionaba en una dirección residencial de la zona SE24. Allí se encontraba sin vida Sinead O'Connor. Es fundamental recordar que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto valiente que puede marcar la diferencia entre la recuperación y la perpetuación del sufrimiento. Si identificas alguno de estos síntomas en ti mismo o en alguien cercano a ti, te animo a que tomes acción y busques apoyo de un profesional de la salud mental. Y recuerda que la verdad está allá afuera.